En noviembre de 1982, en Wyoming, un publicista neoyorquino de 35 años decide cambiar su vida. Deja Nueva York y se retira a una cabaña en el valle de Yancenoule, en busca de un nuevo comienzo, más simple y silencioso. Pero solo unas semanas después, su vehículo aparece abandonado, en una rampa de la Interestatal I-80, con el motor encendido, sus pertenencias y un par de huellas que avanzan por la nieve hacia la nada. Poco más tarde, se encuentra un grupo de palos dispuestos como fuego junto a unos calcetines y restos personales, pero no se ve rastro de él. Meses después, su madre recibe una serie de mensajes en su buzón de voz de una amiga de Don. La voz parecía angustiada y además parecía ser la de su hijo. ¿Alguien más había usado su voz, su vida o su dolor? Esta es la historia de Dawn Kemp, una desaparición que desafía lo evidente, una madre que nunca aceptó la versión oficial y un misterio que resiste explicaciones claras. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Aquí, cada caso es más que un crimen, es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hacerlo. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Durante la mayor parte de su vida, Kemp fue lo que algunos definirían como una persona normal, educado, meticuloso, reflexivo y con una mente aguda y un carácter discreto. En la década de 1970 vivía y trabajaba en la ciudad de Nueva York, en el mundo de la publicidad. Un entorno que, aunque excitante para algunos, puede ser también despiadado y profundamente artificial para otros. Trabajaba como redactor y creativo en campañas. Sí, pero su verdadera pasión estaba en la historia y sobre todo en la figura de Abraham Lincoln. No era una obsesión reciente. Desde joven se había sentido atraído por la vida del presidente y con el tiempo ese interés se transformó en una vocación pendiente. Quería escribir un libro, uno serio, documentado y que abordara aspectos simbólicos y filosóficos de Lincoln, más allá de la política. Sin embargo, su vida no siempre caminó con esa claridad. A finales de los años 70, Don sufrió un accidente de tráfico importante. No se conocen públicamente todos los detalles, pero sí se sabe que fue lo suficientemente grave como para dejarle secuelas físicas. Estuvo cerca de un año fuera de su entorno habitual. Fue un punto de inflexión. Durante ese periodo de recuperación, Don se retiró parcialmente del circuito social. Comenzó a leer profundamente sobre religión, esoterismo y filosofía oriental. Algunos amigos dicen que hablaba con más frecuencia de la muerte. Otros que estaba más callado. Pero no parecía deprimido, pero sí diferente. También cambió físicamente. Perdió peso, se vestía de forma más austera. Ya no parecía el hombre que unos años antes se vestía con trajes hechos a medida. Estaba cambiando, lentamente, pero sin retorno. Para su madre, Mary, todo esto tenía una explicación. En sus palabras decía que Don estaba despertando. No lo veía como una crisis mental, sino como una evolución. Según ella, él ya no encajaba en un mundo de anuncios, relojes de oro y rutinas vacías. Quería una vida más sencilla, pero tenía un propósito más elevado. Durante este tiempo, empezó a escribir extensamente en sus diarios. Tomaba notas para su libro sobre Lincoln,
pero también reflexionaba sobre el alma, el sentido de la historia y sobre su necesidad de aislarse. En una de sus anotaciones decía: «La verdad no está donde gritan todos, está donde no hay ruido». Fue entonces cuando surgió el plan de mudarse al oeste. Quería instalarse en una pequeña cabaña, en Wyoming, cerca de Jackson Hole, un lugar solitario, montañoso y frío. Quería tiempo, silencio y distancia. Quería escribir, meditar y, según él mismo escribió, purificarse del mundo moderno. Pero este plan no se lo comunicó a todos, solo a las personas cercanas. Y ni siquiera ellas lo sabían todo. Cuando partió hacia Wyoming, en otoño de 1982, no dejó una hoja de ruta detallada. No había itinerarios firmes. Solo dejó atrás su apartamento y tomó la carretera, con su coche, con unas cuantas cajas llenas de libros, una grabadora, documentos personales y material de escritura. Pocos días después, su coche aparecería detenido a un costado de la Interestatal I-80, en medio de la nada, sin señales de lucha, con el motor aún caliente, y sus huellas en la nieve lo mostraban alejándose hacia el desierto helado. Pero él simplemente ya no estaba. Fue el 16 de noviembre de 1982 cuando Don fue visto por última vez. Esa mañana entró en un pequeño museo de historia, en Wyoming, donde habló brevemente con los encargados sobre su interés en la guerra civil y Abraham Lincoln. Les dejó algunos objetos personales, entre ellos una lámpara y una bolsa con libros, y les dijo que regresaría en unas horas, pero nunca volvió. Al día siguiente, un guardabosques que patrullaba un tramo solitario de la Interestatal I-80 encontró un coche detenido en la vía de emergencia. El motor aún estaba caliente, aunque la puerta del conductor estaba abierta. Y dentro del coche, objetos desordenados: ropa, documentos, una maleta abierta, diarios personales y una radio portátil encendida. Pero lo más desconcertante fue que en la nieve, junto al coche, se veían unas huellas perfectamente marcadas, que salían del vehículo y se dirigían hacia el campo abierto. Las siguieron durante algo más de 3 kilómetros y luego simplemente se desvanecían. No había señales de que hubiera regresado, ni de lucha, ni de que alguien más hubiera estado allí. Cerca de donde terminaban las huellas, la policía encontró un círculo de ramas cuidadosamente dispuestas como si fueran para encender un fuego, y junto a ellas unos calcetines, una camisa doblada, unas llaves y una pequeña botella. No había sangre, no había señales evidentes de haber habido una lucha, y tampoco había rastro de Don. Durante los días siguientes, y debido a una tormenta de nieve que cubrió el terreno, se volvieron inútiles buscar las pistas que quedaban, a pesar de que las autoridades organizaron búsquedas por aire y tierra. No se halló absolutamente nada más. Las autoridades no sabían si estaban ante una desaparición voluntaria, un episodio de desorientación o algo más complejo. Legalmente, Don seguía siendo un adulto desaparecido, sin signos concretos de violencia. Pero la madre sentía que todo esto no tenía sentido. Su hijo no era imprudente, había hecho planes, tenía objetivos, y le parecía imposible que hubiera caminado descalzo, en camisa y con temperaturas cercanas a los 15 grados bajo cero, campo a través, sin un destino claro, y que simplemente desapareciera. Poco a poco, la búsqueda se fue enfriando. No había cuerpo, no había testigos, solo una escena extraña: un coche abandonado,
unas huellas que no regresan y una familia que se negaba a aceptar que eso fuera todo. Pero entonces sucedió algo que cambiaría por completo el tono del caso. Algo que devolvería la inquietud a quienes ya creían que el caso estaba cerrado. En 1983, Judy, una amiga cercana de Don, regresó de su viaje y descubrió 6 mensajes en su contestador automático. En ellos, una voz, que ella reconocía como la de Don, decía con un tono alterado: «Necesito hablar contigo, llámame», y dejaba un número de teléfono. Al devolver la llamada, un hombre contestó, primero con un sí y luego corrigió con un no y colgó. Cuando le pidió que le dijera a Don que la llamara, respondió sí y finalizó la comunicación. No volvió a recibir ninguna llamada de vuelta. El número de teléfono fue rastreado y llegaron hasta una mobile home en Casper, en Wyoming, aproximadamente a 200 kilómetros de distancia del sitio donde se abandonó el coche de Don. Allí residía un hombre llamado Mark. Fue interrogado por las autoridades y negó conocer a Don o haber hecho llamadas desde su teléfono, alegando un posible error de la compañía telefónica o que alguien utilizó su teléfono sin permiso. Mary, la madre de Don, no quedó satisfecha y, decidida a obtener respuesta, viajó 3 veces a Casper. En mayo de 1983, hizo una llamada a Dennis. Él se negó a hablar con ella, se mostró evasivo y terminó la llamada tras que Mary le dijera con firmeza que estaba mintiendo. 3 semanas después del último interrogatorio con la policía, Dennis abandonó Casper y contrató un abogado. Además de las llamadas telefónicas, surgieron relatos de haber visto a Don en Casper durante 1983. Uno cerca de una exposición sobre Abraham Lincoln, el tema central de su proyecto, y otro en un bar de la localidad. Aunque ninguno está verificado, sí que coincide con su obsesión por Lincoln, y esto alimenta la sospecha de que aún estaba vivo. La voz que dejó los mensajes, el número no listado, la ubicación de la mobile home, el comportamiento evasivo de Dennis y la negativa a cooperar dejaron un conjunto de incógnitas que ni la familia ni los investigadores han podido resolver. ¿Era Don quien llamó desde ese número o alguien que quería simularlo? Durante más de 3 años, el caso de Don permaneció sin resolver. La única certeza era un vehículo abandonado, huellas en la nieve y ninguna señal directa de violencia. Pero en octubre de 1985, el caso dio un vuelco inesperado, con el hallazgo de lo que parecía el final definitivo, y al mismo tiempo una nueva fractura en la narrativa oficial. Era un día de 1985 cuando 3 cazadores, explorando una zona rural cerca de Casper, dieron con lo que se convertiría en la pieza clave para el desenlace del caso de Don. El terreno había sido objeto de múltiples búsquedas en los meses posteriores a la desaparición. Sin embargo, los restos aparecieron en un punto que, según los registros de las primeras investigaciones, ya había sido inspeccionado. El lugar era una extensión abierta de terreno semiplano, con escasa vegetación, pero la suficiente como para ocultar algunos detalles. A simple vista, no parecía un sitio escondido, lo que provocó la sorpresa al encontrar restos humanos en esa zona. Los restos encontrados estaban esqueletizados en su totalidad, lo que indicaba que el cuerpo llevaba allí al menos varios años, expuesto a las inclemencias del tiempo. La identificación fue posible gracias a las características dentales y algunos objetos personales encontrados en el lugar, como fragmentos de ropa y el reloj que Don solía usar.
no se hallaron señales de violencia, ni indicios de lucha, lo que inicialmente apoyó la hipótesis de muerte por causas naturales. La autopsia realizada por los forenses concluyó que no había signos de traumatismo ni heridas punzantes. La causa probable de la muerte se atribuyó a la exposición prolongada a las bajas temperaturas. Lo que desconcertó a los investigadores fue que el sitio donde se hallaron los restos coincidía con áreas previamente peinadas durante la búsqueda original de 1982, meses después de su desaparición. Algunos de los oficiales sugirieron que la visibilidad o las condiciones del terreno en esos momentos podría haber dificultado la localización del cuerpo y que con el paso del tiempo quedó más expuesto. Por otro lado, la distancia del lugar al coche abandonado era coherente con la hipótesis de que Don, desorientado, intentó alejarse para buscar ayuda, pero le sucumbió a las condiciones adversas. El terreno accidentado, combinado con una tormenta de nieve intensa que se registró en esa época, pudo haber causado en Don una pérdida del rumbo. Este hallazgo marcó un punto de inflexión en la investigación. Finalmente se podía dar como fallecido a Don, pero sin embargo, este aparente cierre también fue el origen de un nuevo capítulo de dudas, pues la familia y algunos investigadores no lograron encontrar una conclusión con ciertos elementos persistentes, como las llamadas telefónicas recibidas meses después. Sin embargo, hay 3 preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Por qué no se encontró el cuerpo en 1982 si estaba en un lugar visible y se había buscado previamente? ¿Quién dejó aquellas llamadas a Judy con un número localizado en Casper varios meses después? ¿Por qué Mark negó conocer a Don pese a las sospechas y luego dejó la ciudad? Mary, quien mantuvo hasta su fallecimiento en el año 2014 la convicción de que Don fue víctima de un homicidio planeado, nunca aceptó que hubiese simplemente desaparecido y señaló al mencionado Dennis como responsable, aunque nunca hubo imputación formal. Tras el hallazgo del cuerpo y el cierre inicial del caso, surgieron diversas voces que cuestionaron la versión oficial y alimentaron un abanico de teorías, algunas basadas en testimonios directos y otras en análisis de evidencias indirectas, y finalmente en especulaciones derivadas de incongruencias sin resolver. Uno de los elementos más discutidos fue el comportamiento de las huellas encontradas en el terreno. Algunos investigadores y testigos señalaron que cerca del granero donde se abandonó el vehículo se observaron huellas que parecían indicar un patrón no lineal, con signos de retroceso o incluso movimientos circulares. Esto podía interpretarse como indicios de que Kemp pudo haber sido escoltado o haber tratado de regresar sobre sus propios pasos varias veces antes de desaparecer. Estas interpretaciones, aunque no eran concluyentes, sugerían que la desaparición pudo no ser meramente accidental o fruto de una simple desorientación. Además, las llamadas telefónicas posteriores a la desaparición que la madre de Kemp y Judy recibieron coincidían con la voz de su hijo y generaron un gran desconcierto. Esas comunicaciones provenían de un número vinculado a una mobile home en Casper, una localidad lejos del área donde apareció el cuerpo. El propietario de esta mobile home, un hombre llamado Mark, negó cualquier relación con Kemp y salió de la ciudad abruptamente, poco después de que se conociera la noticia de las llamadas. La coincidencia entre las llamadas y la localización de la mobile home planteó preguntas sobre si Kemp estaba realmente vivo en ese momento o si alguien más estaba utilizando su identidad.
Los testimonios de conocidos y familiares mencionaron que Kem tenía una personalidad reservada. Pero también había indicios de preocupación, porque estaba metido en asuntos de investigación personal relacionados con el expresidente Abraham Lincoln y sus teorías conspirativas. Se había especulado que esta faceta pudo haberlo colocado en situación de riesgo. La comunidad de Internet, especialmente en foros dedicados a casos sin resolver, han desarrollado varias teorías, que van desde la posibilidad de que Kem haya fingido su desaparición para comenzar una nueva vida bajo otra identidad, hasta escenarios más oscuros de conspiración o incluso crimen organizado. Por ejemplo, algunos usuarios sostienen que el hecho de que el maletín con sus pertenencias personales fueran olvidadas en un museo podría haber facilitado a terceros el acceso a esa información personal para realizar llamadas fraudulentas o manipular la percepción pública sobre el caso. En resumen, el mosaico de testimonios, evidencias y especulaciones ha mantenido vivo el debate sobre la verdadera naturaleza de la desaparición y muerte de Don. La coexistencia de datos verificados con incongruencias no aclaradas ha sido la chispa que ha mantenido a investigadores aficionados y profesionales atentos, con la esperanza de que algún día se pueda arrojar luz definitiva sobre este enigma. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falta una respuesta, la historia no ha terminado.